Bien, analicemos ahora la regla de la cadena que nos permitirá más adelante definir la regla de las potencias para calcular derivadas. Tengamos si tenemos que y es igual a una función en u, esa función es derivable en u, y u es una función en x. Si u es g de x, es una función en x que es derivable en x, podemos escribir que y es una función compuesta en g de x. Entonces la regla de la cadena, estamos hablando de una función compuesta, y esta función compuesta también es derivable en x. De tal manera que la regla de la cadena nos dice que la diferencial de y con respecto a x, o la derivada de y con respecto a x, es la diferencial de y con respecto a u, o la derivada de y con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x, que podemos escribir como la derivada de la función compuesta f compuesta con g en x y que es igual a la derivada de f compuesta en g por la derivada de g. Recordemos que la prima o la comilla nos indica la derivada. Observamos que si y, obsérvense que si y es la función en u, entonces al derivar estamos haciendo la derivada en y es igual a la derivada de f en u por la derivada de u, que nos llevará, esta expresión nos llevará más adelante a la regla de las potencias. Entonces analicemos las funciones. Si tenemos que nuestra función y es igual a 2x más 1 elevado a la 3, u es 2x más 1, por lo tanto nuestra función escrita en términos de esa u, esa función compuesta, y va a ser igual a u a la 3. Si tenemos otra función y igual a la raíz de 3x más 1, entonces nuestra u es 3x más 1 y nuestra y la escribimos como la raíz de u, que se puede expresar como un exponente fraccionario. Si nuestra y es igual a una función compuesta, diríamos una función 4 sobre x cuadrada más 1, y que la podemos expresar como 4 por x cuadrada más 1 a la menos 1, entonces aquí
Aquí tenemos que nuestra u es x cuadrada más 1 y por lo tanto nuestra y como función de u es igual entonces a 4 sobre u, que como mencioné se puede expresar o se puede llevar hacia arriba como u a la menos 1. Entonces, ¿qué observamos? Que nuestra u es lo que está inserto, nuestra u es lo que está inserto en el paréntesis o en el radical o que está abajo de una fracción en los casos más simples. Si hacemos las derivadas de acuerdo a la regla establecida, tenemos nuestra función y es igual a 2x más 1 a la 3. Entonces nuestra derivada de y va a ser 3 por 2x más 1. 3 menos 1 nos va a dar 2. Y por 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En esta expresión que tenemos aquí es la derivada de y con respecto a u, y lo que tenemos aquí es la derivada de u con respecto a x. Simplificando nuestra expresión, tendremos que nuestra derivada es 3 por 2, nos va a dar 6, por 2x más 1 al cuadrado. Nuestra otra función, y igual a la raíz de 3x más 1, que como sabemos la podemos escribir como un exponente fraccionario. Entonces tenemos 3x más 1 a la 1 medio. Entonces nuestra derivada en y va a ser igual a 1 medio de 3x más 1, 1 medio, 2 medios a la menos 1 medio, por 3, que es la derivada de nuestra u. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la derivada de y con respecto a u, multiplicándose por la derivada de u con respecto a x.